Amigos, muy buenas noches. Recientemente, dos calificadoras de valores bajaron la perspectiva de México como resultado de las dudas que hay en torno al futuro de la reforma energética. Primero fue la estadounidense Fitch y luego le siguió la mexicana HR Rating. Y es que pues no parece muy buena idea dejar de exportar petróleo para refinar gasolina. La propia construcción de una refinería y su ubicación en Tabasco ha generado críticas. Al final de cuentas, todo ello repercutiría en las finanzas de Pemex, cuya situación no es la mejor, dado sus números negativos y su alta deuda. Y esta noche, justo para platicar de este delicado asunto, nos acompaña Rubén Cruz. Él es socio líder de energía de la firma consultora KPMG. ¿Qué tan reales son los riesgos de que se dé marcha atrás a la reforma energética? ¿Qué panorama se visualiza para Pemex, la empresa más importante del país? Acompaña. Rubén, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Alberto, gracias a ti, gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Pues Rubén, en los últimos días hemos visto algunas malas noticias, sobre todo con las calificadoras, porque redujeron o bajaron la perspectiva de nuestro país, precisamente por un tema que tú conoces muy bien, que es el energético, porque hay dudas acerca de la política energética que podría haber para la próxima administración. ¿Cómo sientes tú que viene la política energética, sobre todo en el contexto de una nueva refinería? Que va a haber en Salina Cruz y que, bueno, pues va a ser, digamos, una inversión importante, y los riesgos que habría de que la producción que de hoy se exporta de crudo, pues pueda destinarse a esta refinería para generar gasolina, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, digamos que tu percepción es la que todos tenemos de cautela de los mercados ante, digamos que la falta de claridad en las señales de la siguiente política energética, en la siguiente administración, y obedece a la dependencia que todavía tenemos en el presupuesto de ingresos de la Federación a los ingresos petroleros. Entonces, para ponerlo en contexto, México hoy produce, en números redondos, 1.8 millones de barriles diarios de crudo. De eso, arriba de 1 millón de barriles, entre 1 y 1.2 millones de barriles de petróleo se exportan. Y eso hace que al sistema de refinación solo estemos mandando el diferencial. Y con eso, pues la capacidad de utilización del Sistema Nacional de Refinación está por debajo del 40%. Entonces, si bien se puede pensar en incrementar la capacidad de utilización actual, se podría llevar hasta 1.2 millones de barriles diarios. Eso te dejaría para exportación 600,000 barriles de crudo. Y el impacto que eso tiene en las finanzas públicas es renunciar a alrededor de 300,000 millones de pesos, ¿no? Que es 1.5 el impuesto al IEPS a gasolinas, para ponerlo en contexto. Fíjate nomás. Y luego además, pues para Pemex sería un golpe fuertísimo, ¿verdad? Porque obviamente Petróleos Mexicanos pues ya tiene de por sí números negativos, tiene una deuda bastante seria. Reducirle sus recursos, ingresos, digamos, va a ser costoso, ¿verdad? O peligroso, ¿no? Es un trade-off, o sea, es un intercambio entre la contribución que se obtiene por la comercialización de crudo en el extranjero versus el beneficio que se podría generar incrementando la producción y venta de gasolinas. El problema es que el sistema de refinación mexicano no se ha caracterizado por reportar utilidades. Entonces es posible que cambiemos un flujo positivo por un flujo marginal o incluso, digamos, en el punto de equilibrio. Rubén, este tema podría ser, digamos, una especie de señal para un cambio radical de la política energética, sobre todo el que pudiéramos dar marcha a la reforma energética, que es una de las, digamos, de los temas más relevantes del actual sexenio que está por concluir. Pues es una necesidad del país, Alberto, el incrementar la plataforma de producción de petróleo, y más si queremos adicionar capacidad de refinación, porque para poder tener refinados necesitamos producto, claro, y no renunciar al ingreso de las exportaciones por el impacto que te comentaba que puede tener en las finanzas públicas, que puede ser hasta del 8% del presupuesto. Entonces, en ese sentido, lo conveniente es sí apuntalar a Pemex, pero también permitir que los privados contribuyan a incrementar esa plataforma de producción.
lo que hemos visto, y la historia así lo demuestra, si tú quitas Cantarell de la historia de Pemex, es una declinación durante el tiempo que estuvo en producción Cantarell y después una recuperación básicamente por el complejo que conocemos como Kuma-Lumsab y todos los demás, pero muy importantemente ese, y eso es lo que nos permite mantenernos hoy en alrededor de 1.8 millones de barriles. De hecho, bueno, dado que hay dudas en torno a lo que podría ser la política energética, pues se suspendió el calendario que se venía trabajando de licitaciones, ¿verdad? Pues eso también ya es una mala señal, ¿no? la última de la ronda 3, que era de no convencionales, y sí hace falta darle continuidad a ese modelo si queremos como país aspirar a niveles de producción de 2.4 millones de barriles, como se ha mencionado, donde sí podrías, con la capacidad actual de refinación, procesar 1.2 y exportar 1.2. ¿Cuál es la situación que hoy tiene Petróleos Mexicanos? Pues la industria petrolera mexicana, en particular Pemex, es una industria rentable. La actividad petrolera es una actividad muy rentable. ¿Cuál ha sido, digamos, el comportamiento hacia atrás? La contribución que tiene que hacer a las finanzas del país. Entonces, si ahí se le deja sin recursos para reinvertir y crecer, pues entonces se le inhabilita para mantener y crecer su plataforma de producción. Entonces, ¿cuál fue el mandato con la apertura del mercado energético? Le dieron las capacidades para asociarse y que fuera con el capital de terceros el que se llevara a cabo el incremento en las actividades de exploración y extracción de petróleo, y le modificaron el régimen fiscal para estas nuevas asignaciones. Exacto. O sea, tendríamos que modificar todavía más el régimen fiscal para dejarle más margen de maniobra, ¿verdad? Si queremos un Pemex autónomo y que no dependa de terceros, sí tendríamos que renunciar, y Pemex aporta alrededor del 13% el 18% del presupuesto de ingresos, contemplado ahí el IEPS de las gasolinas. Ahora, digamos, hay riesgos de que pudiera eliminarse la separación de las empresas, que también se había trabajado en el contexto de la reforma energética para responder a las necesidades de cada uno de los mercados. Hasta ahorita hemos hablado de dos, el de la refinación y el de la producción y exploración, pero hay otros mercados. ¿Esa separación podría eliminarse, podría quedar, digamos, a revisión? Digamos, hay otra actividad muy importante de Pemex, que es toda la parte de petroquímica. Y de ahí también lo que se necesita es gas húmedo, que está asociado a la producción. Entonces, también para regresarle, digamos, que el esplendor a la petroquímica que conocíamos nosotros como petroquímica básica hace muchos años, se necesita también incrementar la capacidad de producción. Entonces, digamos que habrá otras actividades como fertilizantes que no son tan importantes en el momento actual, que podrían ser incluso desincorporados, ¿no? Sí. de Pemex. Pero hay el riesgo de que se mantenga que se vuelva a integrar todo Petróleos Mexicanos en una sola unidad, o ves posible que se mantenga esa separación. Lo ideal sería que se mantuviera. Exacto. Porque son actividades muy distintas, la de transformación industrial y la de exploración y producción. Entonces, sin duda la más rentable es la de exploración, y de ese es donde se han escuchado voces, donde una parte del capital podría colocarse en bolsa para que sea Pemex quien se allegue de recursos del mercado y los pueda destinar a actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sin afectar el presupuesto, lo que hoy contribuye al presupuesto ¿Eso de podría ingresos. suceder en el próximo gobierno? No es la visión, No es la visión, pero ¿no? es una... Pero es una recomendación, exacto, ustedes que saben. Es una recomendación a considerar un escenario como ese. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que finalmente puedan, Petróleos Mexicanos y nuestro país recuperar un mayor nivel, una mayor plataforma de producción a futuro? Se necesitan dos cosas, Alberto. Una es inversión y otra es tiempo. Entonces, no puede ser de la noche a la mañana. Si tú ves el desarrollo de Kuma-Lumsab a lo largo del tiempo, hoy tiene una participación muy importante, pero no fue así en los primeros años, y se necesita del desarrollo del yacimiento para
para realmente disfrutar, o sea, que podamos disfrutar de la extracción de esos recursos. Entonces, lo que es difícil es verlo en el corto plazo. Y digamos que 6 años no es tiempo suficiente como para, creemos nosotros, para llevar la producción del nivel actual a 2.4 barriles diarios, solo con el esfuerzo de Pemex. Con el esfuerzo de Pemex y la iniciativa privada, y si hay éxito geológico y éxito comercial, es posible. Ahora, otro de los temas que ha preocupado al mercado es justamente el hecho de que pudiera integrarse también a la Secretaría de Energía la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo verías esa idea que hay por ahí y que podría concretarse en la próxima administración? Entiendo que ya hubo una reconsideración y es positivo porque el hecho de que sean órganos que están amparados por la Constitución, donde los comisionados están escalonados, propuestos por el Ejecutivo pero ratificados por el Senado, hace que su actividad técnica no obedezca a razones políticas y eso le da estabilidad a la industria y le da confianza a la inversión. Los contratos que ya están establecidos van a permitir que la actividad en el sector continúe los siguientes 5 o 10 años, por lo que ya se firmó que son contratos a 30 y hasta 50 años. Pero si queremos darle continuidad al modelo y si queremos que impacte y realmente llegar a una plataforma de producción de al menos 2.4 millones de barriles diarios para poder procesar internamente 1.2 y exportar 1.2, necesitamos darle continuidad porque no es suficiente lo que se ha hecho hasta hoy. Y del otro lado, pues optimizar a Petróleos Mexicanos, hacerla una empresa más competitiva, permitirle que pues, estos recursos que hoy se destinan al fisco pues, los pueda obtener para invertir, de tal manera que pues, esta compañía pueda responder a los retos, ¿verdad? Ya sea con un régimen fiscal más acorde con esos objetivos o permitiendo que sea a través del mercado de capitales que se hagan llegar esos recursos. Son las dos alternativas que tiene la actividad de exploración y producción. Bueno, pues Rubén, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Al contrario, es un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, y él es Rubén Cruz, él es el socio líder de energía de KPMG. Gracias, Rubén. Gracias. Buenas noches. Un gusto. Como ven, las dudas acerca de la reforma energética son razonadas, de ahí los extrañamientos de las calificadoras. De entrada, en este fin de sexenio se suspendieron las licitaciones para explorar petróleo que se realizaban y hay amagues del próximo gobierno de revisar las que ya se realizaron. Sobra decir que la principal reforma de esta administración fue la energética, pero si no hay confianza, las millonarias inversiones que se visualizaban sencillamente se esfumarán. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.